Muy feliz, estoy muy nerviosa, la verdad. Estoy muy emocionada, bueno, estoy abrumada, es la verdad. El sitio es impresionante, lo que han dicho, bueno, de verdad, ¿eh? Bueno, yo sé que si tengo un mérito, aunque no sé cómo voy a decir gracias tantas veces, se me ocurre que no puedo decir tantas veces miles de gracias, porque es lo que me sale. Entonces voy a ver si voy al Estado español y digo moltes gràcies, es que ricasco, en fin, todas las lenguas que tenemos allá para que me dé para más, pero muchísimas gracias. La única razón, quizá, el único mérito es que soy feminista, ¿no? Y es verdad que lo único que hice en mi larga vida es estar en el movimiento feminista desde 1975 y que resuene tanto como ha resonado ya hasta ahora la palabra feminista aquí. Eso me parece, o sea, con lo satanizada que está la palabra, ¿no? Con lo importantísimo que es el movimiento feminista, ¿no? Entonces, eso es por lo único que yo estoy aquí, ¿no? Porque yo estoy acá, porque soy feminista, ese es mi mayor orgullo, y desde luego el tener ahora esta medalla y este diploma, no sé dónde lo voy a colocar en el corazón al lado de mi militancia, de mi activismo feminista. Quería, por también la mujer que citó antes, Diana, empezar con unas... Espero no enrollarme mucho, porque yo hablo muchísimo, de verdad, pero en fin, lo voy a intentar resumir. Yo creo que, sin duda alguna, el feminismo es el mayor portador de innovación social y moral, ¿no? Y que seguimos ahora, ¿no?, en la punta de lanza de un movimiento mundial e irreversible. Recuerdo esa frase tan preciosa de Monique Wittig en Las guerrilleras, cuando dicen que cantan con una furia tan perfecta que el movimiento que las lleva es... Voy a citar a muchas, porque si soy feminista se lo debo a tantas y todas se lo debemos a tantas, ¿no? Entonces, lo primero es Amelia. Amelia Valcárcel y yo somos amigas desde hace 40 años o más y compartimos el honor de que nos expulsaron juntas de la residencia de estudiantes en la que estábamos en 1970. Nos expulsaron juntas por activistas contra la dictadura, ¿no? Entonces, eso une mucho, eso y, claro, el feminismo. Y Amelia dice... El feminismo necesita feministas, dice Amelia, esta es su frase, ¿no? Muchas nos han precedido y a bastantes de mis contemporáneas las conozco. De ellas solo sé decir cosas buenas. Son varias y distintas entre sí. Somos diversas, las feministas. Tienen lo que necesita toda acción para el éxito verdadero: inteligencia y buena voluntad. Porque ellas existen, otras resistimos. Algún día quizás haya de escribirse un compendio titulado «Lo que las feministas han hecho por ti», valedero para ambos sexos. En él habrá de recogerse el asombroso cambio de valores, de leyes, de costumbres, de prácticas, de hábitos, de cultura política y civil, de calidad de vida y maneras que unas y otros debemos a esa fuente. Hay en el pensar común muchas cosas con las que nos sentimos bien que provienen de ella. Pero el manantial tiene sus cuidadoras, que de él se ocupan, no brota solo. Es resultado, como dije, de la combinación de inteligencia y buena voluntad. Se nutre de los foros siempre abiertos donde hierve la libertad de ideas, ¿no? Entonces, ahí en el feminismo empezamos, muchas, tantas, yo en concreto para el año 75, y empezamos a trabajar en todos los temas que tienen que ver con la situación de las mujeres. Y en todos esos temas peleamos, trabajamos en el tema de, como empezaron nuestras antepasadas con la lucha por el derecho al voto, o por el derecho a la educación, o por el derecho a la libre elección de tu sexualidad, o por el derecho a la libre elección de tu maternidad, por la igualdad en las leyes, bueno, todo eso. Pero no éramos muy conscientes del tema del lenguaje. De hecho, no lo fuimos hasta principios, mediados de los 80, y ahora hablo de allá en el Estado español. No éramos muy conscientes, sin embargo, como antes decía Diana, imaginémonos esta anécdota que cuenta siempre Montserrat Moreno en su libro «Cómo se enseña a ser niña», el sexismo en la escuela. La niña, que siempre la llamaron niña, porque entonces ella cree que es una niña,
Niña, siéntate, niña, cállate, niña, ven, pues piensa, seré niña. Bien. Y un día la maestra dice, los niños que hayan acabado el ejercicio que salgan. Ella no se mueve. ¿Por qué no sales? No, como dijo los niños. Mujer, cuando digo los niños es todo el mundo. Tú también. Entonces ella sale y piensa, cuando dice los niños, también soy yo. Y cuando vuelve del recreo dice la maestra, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Entonces la levanta. Que no, que dije los niños. Y ella piensa, claro, no dijo los niños. Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te echen. Tú ya sabes que a veces eres los niños, porque es genérico, pero a veces no eres, porque es específico, son solo los niños varones. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarse toda la vida adivinando, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto. ¿Me estarán nombrando? ¿Estaré yo? Ciudadanos de Buenos Aires. ¿Estaré yo? Porque si dicen ciudadanía, ya sí, ¿no? Pero reunión de críticos de arte de la provincia de Buenos Aires. ¿Habrá alguna mujer crítica de arte? Y ese dermatólogo que me dicen, ¿será dermatóloga? Porque yo lo quiero saber. Y la lengua no me lo dice, no me lo está diciendo, ¿no? Dice otra grande, dice Patricia Violi, que las mujeres en la lengua estamos en una situación paradójica. Los hablantes, en un lenguaje que ya nos había construido previamente como objetos. Es decir, para acceder a la posición de sujetos, las mujeres tienen que identificarse con la forma universal, que es la de lo masculino, y negar, por tanto, lo específico de su género, ¿no? Porque eso se da en la lengua, la doble articulación de sujeto y objeto, término definido y su negación. Hay un ejemplo perfecto en la palabra poeta. Poetisa, que existía en latín, así con 2 S, poetisa, mujer que escribe versos. Resulta que no es el femenino de poeta, ahora es su antónimo. Entre los dos se da la diferencia entre quien es profesional y quien simplemente ¿no? Ya saben lo que lleva la palabra, la carga que lleva la palabra, ¿no? Entonces, la niña pues tiene que aprender su identidad, la identidad sociolingüística, la que tenía, creyendo que era una niña, para renunciar inmediatamente a ella. Es decir, permanecerá toda su vida frente a una ambigüedad de expresión a la que se va a terminar habituando. Todas nos habituamos, a partir de los 7 años ya nos habituamos, y con el sentimiento de que ocupa un lugar provisional en el lenguaje, un lugar provisional en el idioma, ¿no? Un lugar que deberá ceder inmediatamente cuando aparezca en el horizonte del discurso un individuo de sexo masculino, sea cual sea la especie a la que pertenezca. Porque tengo una frase que dice, cansados llegaron los 3 al pueblo, y eran 2 mujeres y un caballo. Entonces, no es necesario que haya un varón, con que haya un macho de cualquier especie, oye, ya hay que utilizar cansados o el nosotros, ¿no? Bien, resulta que lo genéricamente humano resulta ser masculino. Ya decía Simone de Beauvoir que había 2 clases de seres, las mujeres y las personas. Y decía Simone, y cuando las mujeres pretendían ser personas, entonces se las tildaba de masculinas, ¿no? Bien. Pero resulta que nosotras todavía no éramos conscientes de esto. Y yo tengo una anécdota. Yo estaba en la universidad en 1970, 71, en aquellas asambleas tremendas de lucha contra la dictadura, donde éramos 2.000, 3.000, ¿no? Y entonces te daban la palabra, el 17, el 22. Yo estaba esperando que alguien dijera lo que yo pensaba decir para cuando me tocara decir paso, ¿no? Porque no era fácil hablar en público, ¿no? Pero yo veía que mis compañeros varones repetían lo que habían dicho los anteriores con una alegría de escucharse a sí mismos, tan contentos de hablar en público, ¿no? Y me recordaba la frase de Virginia Woolf cuando dice, en todas las bibliotecas de la Tierra se escucha a los hombres hablando en voz alta, y casi siempre de sí mismos. Bien, pues en una de esas asambleas era mucho lío, se tienen que imaginar 2.000 estudiantes en plena efervescencia. Voy a decir una palabra no muy bonita, pero la digo. Un compañero dijo, ¿esto es una asamblea o qué cojones es?
Entonces otro dijo, cuidado con las palabras, que hay señoritas en la asamblea. Cuando a una amiga mía, Begoña, le tocó el 32, pues ella se puso de pie y dijo, yo solo quiero decir una cosa, cojones, y se sentó. Eso, que en ese momento me encantó, hoy no me hubiera gustado, pero en ese momento significaba que Begoña acababa de devolvernos la existencia, la voz, la palabra. Ya no éramos señoritas, éramos personas, igual que ellos, con derecho a las palabras, a todas las palabras. En el proceso apasionante que va desde entonces hasta ahora, ya aprendimos que no podemos utilizar un lenguaje que va contra nosotras mismas, pero en aquel momento, si no hablabas el único lenguaje, el masculino, eso equivalía a aceptar el silencio y no estábamos dispuestas a quedarnos calladas. Entonces, en todo este proceso empezamos a aprender muchas cosas. Entonces, empezamos a aprender que cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas, ¿no? Las palabras sirven para iluminar la realidad, para hacerla visible, pero también pueden usarse para ocultarla o para maquillarla. El primer paso en todo proceso de liberación y contra la opresión es utilizar las palabras adecuadas para explicar lo que sucede. Si, por ejemplo, identificamos, y eso fue importante, si identificamos el tipo de violencia contra las mujeres como un tipo de violencia que tiene nombre, violencia sexista, violencia de género, violencia contra las mujeres, como ese tipo de violencia estructural, basada en la desigualdad, si empezamos a ponerle nombre, podremos empezar a prevenir y a trabajar contra ella. No es cualquier violencia, había que llamarla. Es famoso ese libro de Miguel Lorente allá que se llama Mi marido me pega lo normal. Mi marido me pega lo normal. Antes no se veía, ahora se ve la punta del iceberg, queda muchísimo bajo el agua, pero por lo menos, si identificamos esa violencia contra las mujeres, habremos dado el primer paso para poder trabajar, para poder combatirla y para poder acabar con esa desgracia tan tremenda, con esa absoluta tragedia para las mujeres. Como decía Diana y como decía la filosofía clásica, lo que no tiene nombre no existe. No es, y el no ser ni siquiera puede ser pensado. Entonces, el no aparecer en el discurso, no se nos veía ni muertas. El aparecer en el discurso de forma trivial, secundaria, despectiva, repercute en todo lo otro. Repercute en los menores salarios, en la mayor porcentaje de desocupación, etcétera, y en el fomento también de esa violencia contra las mujeres basada en ese lenguaje del odio o del menosprecio. Bueno, el lenguaje también es el ladrillo simbólico del patriarcado, ¿no? Y si en el principio del género está el patriarcado, el mantenimiento de las reglas esas de uso de ese famoso género gramatical, que tendríamos que preguntarnos por qué existe, en qué momento histórico se forjaron esas normas gramaticales, cuál era la situación social respectiva de mujeres y hombres en ese momento, ¿no? Y por qué esas normas son tan importantes, y si son tan importantes, ¿por qué lo son? ¿Y por qué no podemos cuestionarlas? Las lenguas son amplias, dúctiles, generosas, maleables, están ahí para nombrar. Y si cambia la realidad, tiene que cambiar el modo de nombrarla. Y la lengua tiene todas las herramientas para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones que antes no lo tenían porque las mujeres no los ocupaban. Cuando se dirimen estas cuestiones que relacionan sexo, lingüístico, género, construcción cultural, nunca se habla de lengua, siempre se está hablando de otra cosa. Las trabas son siempre ideológicas, sostienen en argumentos estrictamente lingüísticos. Bueno, entonces, voy acabando. Es muy importante. No es cierto que los vocablos en masculino sean universales porque incluyen a las mujeres. Es un hecho que nos excluyen. Son universales porque lo masculino se erige en medida de lo humano. Parece que todo lo que ha hecho la humanidad lo han hecho solo los varones, o bien que lo que han hecho los varones es lo que ha hecho la humanidad. A través del lenguaje aprendemos nuestra ocultación, nuestro segundo lugar en el mundo, pero resulta que ahora las mujeres ya sabemos que existimos y queremos que se nos nombre.
Una vez nombradas, además, nos sentimos más dueñas de nuestro destino. Y la lengua no es que permita los cambios, es que los exige. Y las mujeres tenemos que ser nombradas. No hacerlo es no respetar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la existencia. Si tu existencia no se ve reflejada en la lengua, no existes, ¿no? Aparte, ¿cómo va a ser trivial, superficial, banal, defender, institucionalizar una norma de respeto frente a la norma de la exclusión? Los cambios de lengua jamás pueden ser formales. Si una profesora de historia, por ejemplo, habla a su alumnado de sociedades de recolectoras y de cazadores, dicho así, de recolectoras y de cazadores, será la misma lengua la que le hará explicar que la horticultura, la jardinería, la botánica, la agricultura la debemos a manos femeninas. Es la misma lengua la que va a convocar y la que va a propiciar la presencia de los quehaceres y los inventos de las recolectoras. Cuando una profesora de matemáticas pone en sus problemas tanto protagonistas como protagonistas hombres, reconoce la presencia de las chicas en la clase y en el mundo, totalmente convencidas además de que si no se hace así, se estafa como mínimo profesionalmente tanto al alumnado como a la sociedad. Si yo doy clase y en literatura, los trovadores, también había trovadoras, o en el romanticismo también había autoras románticas, y no digo nada más. Cuando en la universidad nadie me lo enseñó, yo tengo que ir obligatoriamente a los estudios de tantas feministas y la misma lengua me obliga a traerlas y a nombrarlas y a contar lo que hicieron, ¿no? Porque hay que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua, porque la lengua no solo refleja la realidad, también la crea. Yo siempre digo que allá las asociaciones de padres se llamaban así, asociaciones de padres, y solo iban las madres, Pero ahora que se llaman asociaciones de madres y padres, también acuden padres, porque es un proceso a la vez, es decir, tenemos que incidir paralelamente. No podemos esperar que cambie la realidad para que cambie la lengua, porque entonces no cambiará la realidad si la lengua no cambia también. Entonces, repito simplemente, las mujeres tenemos derecho a existir como mujeres en la lengua, a ser nombradas en igualdad de condiciones con los hombres, y esto no es una exigencia insignificante. Es un paso fundamental hacia nuestra liberación. Entonces yo pienso que todas y todos, equivocándonos a veces, porque hay que deconstruir lo que nos enseñaron, porque es un uso inconsciente, aunque a partir de ahora todo el mundo que escucha esto sabe que el uso ya va a ser consciente, aunque no lo quiera cambiar, porque la lengua arrastra mucha inercia. Pero antes de hablar o de escribir, te tienes que parar un momento y pensar, ¿se quedarán? ¿Lo expresaría simétricamente si fuera alguien del sexo contrario? ¿Se quedarán las mujeres trivializadas o devaluadas o ridiculizadas o desacreditadas o estereotipadas o invisibles o excluidas por mis palabras? En ese caso, cámbialas, porque el mejor remedio para un lenguaje inadecuado está en la construcción de un lenguaje mejor, ¿no? Y antes, cuando decía es verdad, existe la huéspeda. En el diccionario de la Real Academia, del que no se puede fiar mucho, porque ya saben que dice hoy todavía huérfano, a quien le faltan el padre y la madre o uno solo de los dos, preferiblemente el padre. Y cuando lo digo y me dice alguien que no me cree, digo vayan, que la edición revisada de hace 2 meses, donde aparece, por ejemplo, piercing y un montón de palabras nuevas, lo sigue diciendo. Vayan a buscarlo, que ahí está. Pues en ese diccionario que, como sabemos, no refleja la lengua, sino que refleja el poder de quien hace diccionarios, en ese diccionario viene la huéspeda, porque se usaba, aunque dice que ahora alterna como género común el, la, huésped. Yo estoy tan contenta hoy que me parece ideal que me llamen la huésped. Y si en vez de honor, pues ponemos el adjetivo la huésped honorífica, me encanta. Pero también se puede decir la huéspeda. Es verdad que a veces influye en la lengua la afectividad, ¿no? Que las cuestiones estéticas a veces siempre son subjetivas. Pero la única frontera que no nos podemos saltar es visibilizar siempre a todas las personas allí donde estén. Entonces, estoy tan contenta hoy que me parece estupendo que me llamen la huésped de honor. Pero si un día quieren poner la huéspeda, estará también estupendo. Y, por último, entre todas las que dije, puedo decir a Mercedes Bengoechea, puedo decir a Ana Mañero, a Pilar Careaga, a tantas, pero voy a acabar con Eulalia Lledó,
que es la mujer de la que yo más aprendí en este tema de la lengua, ¿no? Y Eulalia Lledó, hablando de que no es una razón formal, lo que acabo de contar, que la lengua es expresión y contenido. Legislar también para todas ellas, ponerlas en el centro, porque los días no nos cambiarán las palabras, a menos que con las palabras cambiemos los días. Miles de gracias.